Muy buenas noches, hoy día martes 14 de julio. Hoy día vamos a tocar la reflexión de dos evangelios. Primero vamos a ver el evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 20. Y luego tocaremos el evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos del 20 al 24. ¿Por qué? Porque en Perú estamos viendo el evangelio según San Marcos y nuestros amigos del exterior están viendo el evangelio según San Mateo. Entonces comenzamos con el primero. Vamos a leer el evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos del 15 al 20. Comenzamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se apareció y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. Estas señales acompañarán a todos los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, hermanos, ya vamos a empezar con esta reflexión. Primero quiero que tomemos mucha importancia a estos primeros versos. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se va a salvar. El que se niegue a creer se va a condenar. Entonces ya vemos, comenzando nada más, que tenemos una misión, una tarea, y que va a llegar el momento en que el Señor nos va a preguntar si cumplimos o no con la misión, con la tarea que nos encomendó. Va a llegar ese momento, nadie se va a escapar de ese momento. Pablo este tema lo toca de una manera un poquito más clara. Podemos ayudarnos leyendo sus cartas de Pablo. Él incluso llega a decir: pobre de mí si no proclamo el evangelio. Vayamos a la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. ¿Cómo podría alardear de que anuncio el evangelio? Estoy obligado a hacerlo. Y pobre de mí si no proclamo el evangelio. Pobre de mí si no proclamo el evangelio. Después de leer esto, viene la pregunta: ¿por qué debo predicar? ¿Por qué debo proclamar el evangelio? ¿El por qué? ¿Para qué? Vayamos a la carta a los Romanos 1, capítulo 1, verso 16. Como ven, no me avergüenzo del evangelio. Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos. Pablo nos dice que él no se avergüenza del evangelio. Pablo no se avergüenza. Quiere decir que si él no se avergüenza, quiere decir que si hay un grupo que sí se avergüenza. Ahora, él no se avergüenza, por eso lo predica. Entonces, el grupo que se avergüenza es los que no predican, los que tienen miedo a salir con su Biblia, a andar con los objetos religiosos anunciando la buena nueva. Porque el predicar es evangelizar, es ir, bueno, aunque ahora no se puede salir físicamente, pero es conectarse con otras personas para hablar de Dios con la Biblia. Porque reunirte con alguien sin tener la Biblia al lado solo sería como una reunión de amigos, pero no como una evangelización. Sería como una visita, conversar algún tema, pero no podemos evangelizar. Evangelizar quiere decir salir con la Biblia, hablar de un tema de Dios y decir: no, mira, el evangelio, la palabra nos dice que vivamos de esta manera, que cambiemos nuestra manera de vivir. Eso es evangelizar. Veamos que el verso nos dice: es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Es una fuerza de Dios. El evangelizar es una fuerza de Dios
¿Y qué produce? Salvación para todos los que creen. Porque el Evangelio sí es poder de Dios y trae salvación para todos los que creen. Entonces, y si no predicamos, no salvaremos a nadie, porque es poder de Dios para salvación. Nos dice, sigamos, nos dice, predicar a todos, para todo el mundo, en primer lugar, para los judíos y también para los griegos, nos dice la palabra. O sea, nos dice, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. En primer lugar, para los judíos y también para los griegos, o sea, para todos. ¿Por qué menciona judíos? Judíos tiene que ver con los creyentes y los griegos tiene que ver con las personas paganas que no creían. Si juntamos judíos y griegos, quiere decir creyentes y no creyentes, están metidos todos, ¿no? Todos, creyentes y no creyentes. O sea, el proclamar el evangelio es para todos, creyentes y no creyentes. En primer lugar, a los judíos, nos dice. ¿Y por qué a los judíos primero? ¿Por qué Pablo nos dice esto? Porque en este caso, podríamos decir, los judíos eran personas que sí creían en Dios, pero no en el Mesías. Ellos creían en Dios, pero no en Jesús. Podríamos compararlos con nuestros hermanos esperados, pastores, protestantes. Y no es por discriminarlos ni juzgarlos, sino porque la realidad es esa. Porque ellos creen en Dios, pero todavía no creen las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo, igual que los judíos. Nuestros hermanos esperados no creen en Mateo 16, 18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No creen en Juan capítulo 20, verso 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se lo retengan les serán retenidos. Y por eso blasfeman contra el Espíritu Santo. Juan 6, capítulo 6, verso 51 en adelante. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Nuestros hermanos esperados no creen en estas cosas. Por eso es que se parecen a los judíos. Creen en Dios, sí, pero no creen en las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. No saben la buena nueva. Es por eso que nos dice Pablo, primero prediquemos a esa gente. Y en segundo lugar, para los paganos, quiere decir para los que no conocen de Dios. Pero lastimosamente, muchas veces nosotros los cristianos católicos no queremos predicar a los hermanos separados, esperados, no queremos predicar, decimos, no, pero ya para qué, es perder el tiempo, son cerrados, no nos van a escuchar, podemos acabar en pelea, en discusión, no, mejor no hablo con ellos. Pero cuando el mandato es primero a ellos, la Biblia dice que la misión es predicar a todos y en primer lugar a ellos. Esto no es algo simple, esto es algo delicado, porque la gente muere en el pecado, muere sin conocer la verdad. Y yo no hago nada. La gente se condena y yo no intento hacer algo. No cumplo con mi misión. ¿Cuál es nuestra misión? Ya la hemos leído. Llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Llevar el evangelio. Yo no creo que en el pensamiento de Jesús, en el pensamiento de nuestro Señor esté que no se predique a ellos. El pensamiento del Señor Jesucristo está que se predique a todos. Está que el católico predique acerca de la verdad de la única iglesia del Señor, la que fundó Él a toda criatura. Porque el Señor desea que todos se salven, que todos conozcan la verdad y esa verdad les haga libres. Pasemos al siguiente verso que nos dice, el que crea y se bautice se salvará, el que se niegue a creer se condenará. Miren qué importante. La misión es universal. ¿Dónde aparece en la Biblia? Nos dicen a veces, ¿dónde aparece en la Biblia la palabra católico? Pues en el mandato que Jesús les dio a los misioneros, ahí está la palabra católico. Los protestantes siempre se preguntan, ¿pero por qué son católicos si eso no está en la Biblia? Claro, no está escrito católico, pero ¿dónde está metido? Está en el pensamiento del Señor.
en el deseo del Señor Jesucristo, porque Él quiere la universalidad. Jesucristo es católico, es universal, y Él quiere que sus discípulos, sus apóstoles, sean católicos universales. Por eso a ti, católico, a ti, hermano católico, a ti te digo que la tarea que Jesucristo dejó es ser una iglesia misionera. ¿La tarea cuál es? Vayan a predicar la buena noticia a toda la creación, de modo que cuando la iglesia católica no predica, no está cumpliendo con la misión, no está cumpliendo con la tarea. Nos quedamos dormidos, nos enfriamos en nuestros laureles y por perezosos no estamos cumpliendo la tarea. Puede haber un grupo misionero que sepa mucho de la palabra, que estudien la palabra, que estudien la Biblia. Sí, pueden haber estos grupos. Pero si no lo predica, es como aquel árbol que Jesús fue a buscar frutos y solo encontró hojas y por ello lo maldijo y se secó. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento? ¿De qué nos sirve estudiar tanto? Tantas reuniones en nuestros grupos, tantas alabanzas, tantos cantos, tanta oración, si no cumplimos con la misión. ¿Y qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué se puede ganar si predicamos? ¿Cuál puede ser el fruto de la prédica? El fruto de la predicación es el verso siguiente, donde nos dice: el que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer se condenará. El que crea y se bautice se salvará. Entonces, el que crea se va a salvar, dice la palabra. El fruto entonces de nuestra predicación es lograr que la persona crea, que la persona tenga fe. El creer es tener fe, dice la palabra. Entonces, si nosotros logramos que esta persona, mediante nuestra prédica, tenga fe, esta persona se va a salvar. Y si ahora el mundo no cree o cree en algo distinto que no es lo de Dios, es porque no se le predicó, es porque la gente no salió a hacer su misión, la tarea, no hemos realizado por muchos años y nuestros miembros de la iglesia se han ido por desconocimiento porque no sabían la palabra de Dios y cayeron en las manos del lobo. La fe entra por la predicación. Hacen falta misioneros. Sí, hemos hablado mucho durante años en las iglesias, se ha hablado mucho, sí, pero no hemos predicado la palabra del Señor. Y el pueblo anda como ovejas sin pastor. El pueblo está ansioso de conocer las palabras del Señor, pero no hay quien predique. Sí, hermanos, hay que aferrarnos a esta palabra del Señor, hay que predicar, porque como fruto de la predicación vendrá la fe. Y el siguiente paso será la salvación. Jesús quiere que la gente se salve. Por eso, que empiece a tener fe. Porque la salvación viene como resultado de tener fe. ¿Y por qué deseamos la salvación del hermano, del prójimo? Es que nosotros predicamos la palabra de Dios. Porque yo quiero que mi hermano se salve. Porque yo veo a esas personas que están en estos grupos protestantes como hermanos. Y me duele que se condenen, que no estén en la verdad. Sí, pues, la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Pero seremos mucho menos si tú, que puedes ayudar, no lo haces. ¿Y el verso cómo termina? El que se niegue a creer se condenará. O sea, como no has predicado, no vas a salvar y estas personas se van a condenar. Así dice la palabra. Entonces nosotros como iglesia somos instrumentos de salvación, estamos llamados a ser instrumentos de salvación, pero también podemos caer en ser instrumentos de condenación si no predicamos. ¿Cuántas personas se podrían salvar con vuestra prédica? O dicho de otro modo, ¿cuántas personas se condenarán si no lo hacemos, si no predicamos? Entonces, no esperemos a nuestros sacerdotes que lo hagan, porque hacen falta obreros. Nosotros como laicos podemos hacerlo. El llamado del Señor fue a todos. La misión fue para todos. La tarea fue para todos. Para ti, para mí, para todos. No solo para nuestros sacerdotes y misioneros. No caigamos en la pereza espiritual que está matando la misión que el Señor nos mandó.
esa pereza está matando con el deseo del Señor y está logrando que muchas personas se condenen. Están llevando a la condena al pueblo del Señor. Vayamos a leer primera de Timoteo capítulo 2 verso 4. Pues Él, el Señor, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso nos dice. Lo repito, pues Él, o sea Dios, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, para que se salven, ¿qué tiene que pasar? Saber la verdad. No pueden haber salvación si no saben la verdad. Pero para que sepan la verdad, tiene que haber misión. Tenemos que hacer la tarea. Ya no caigamos más en la frase satánica, demoníaca que dice: sí, pero cualquier iglesia es igual, protestante, católica es igual, con tal que seas buena persona, igual es para Dios. No, no es ni igual, no puede ser igual nunca la verdad con la mentira, no puede ser igual. El Señor fundó una sola iglesia. Hace 2000 años Él fundó su iglesia y Él quiere que su iglesia se predique, que se predique la verdad. Nosotros dejamos que los pastores protestantes prediquen la mentira y nosotros no defendemos la verdad. ¿Qué? Porque viene un pastor protestante y nos enseña cinco versos resaltados de la Biblia, ¿le tenemos miedo? Si solo nos quieren engañar, si nosotros nos podemos estudiar, podríamos desenmascarar a estos pastores. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El mundo anda como oveja sin pastor, anda en la mentira, en el error, en el engaño. Podemos tomar también a Santiago, capítulo 5, verso 19 en adelante. Dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma. Vean qué importante es hacerlo regresar. Hay que hacerlo volver. ¿Por qué? Porque si lo hacemos volver a un pecador del mal camino, nos dice, vamos a salvar un alma. El que no está en la verdad, está en el mal camino. Salvará su vida de la muerte si entra a la verdad. Y el Señor lo perdonará de todos los pecados. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 en adelante, el Señor nos dice que el diablo viene trabajando para que la gente no conozca la verdad y los saque de la verdad. Se los leo. Al presentarse este sin ley con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad, que los habría salvado. Por esta razón les dirige Dios la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Ya nos está diciendo, hermanos, la palabra, que con el poder de Satanás va a haber milagros, van a haber señales, prodigios, pero son al servicio de la mentira, para engañar y pervertir a todos los que se van a perder, a todos esos que no aceptaron la verdad. Por eso el Señor deja que se queden ahí en la mentira, que crean en la mentira, y al final así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque le gustaba más el mal. Viene la pregunta. Tú que quieres ayudar, puedes preguntarte, pero ¿cómo podemos hacer para predicar? ¿Cómo podemos hacer si yo no sé? Puedes preguntarte. Primero, pedirle al Espíritu Santo. Si pedimos al Espíritu Santo, Él nos dará las fuerzas para saber qué decir en determinado momento. En Hechos capítulo 1, verso 8, nos habla del Espíritu Santo y de esa fuerza. Dice: pero reciban la fuerza del Espíritu Santo cuando vengan sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que hay que recibir al Espíritu Santo para tener la fuerza de ser testigos en todas partes. Y es eso lo que nos pide el Señor, lleven el Evangelio por todas partes. Entonces hay que pedir al Espíritu Santo, hay que doblar rodillas y aclamar al Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu Santo.
y que nos ayude a evangelizar. Recordemos el día de Pentecostés, todos estaban reunidos temerosos, pero vino el Espíritu Santo y puso el fuego sobre los discípulos. ¿Y qué hizo Pedro? ¿No convirtió a más de 3,000 personas y se bautizaron y comenzaron a creer en Jesús, en el Señor, en la salvación? Por eso aclamemos al Espíritu Santo, estudiemos, hermanos. No tengamos miedo a estos pastores que por 5 versículos que lo resaltan nos quieren sorprender. No. Si la Biblia está en la verdad está en la Biblia, no pueden engañar. Claro, pero si nosotros no leemos por perezosos, claro que nos van a engañar, nos van a sorprender. Pidamos eso, ese poder al Espíritu Santo. Si el Señor nos dijo que pidamos, en Lucas capítulo 11, desde el verso 5 en adelante, ¿qué nos dice? Yo les digo, pidan y se les darán. Se les dará, busquen y hallarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Sí, hermanos, la palabra nos está diciendo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta y les abrirán. El Padre está dispuesto a darnos todo lo que pidamos. Pero hay que doblar rodillas. Y el Señor cumplirá su palabra. Ahora quiero pasar a otro punto del Evangelio que hemos visto, que habla acerca de los milagros, porque acá también puede generar una confusión, porque como dice, vayan y les acompañarán, ¿no? En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno les harán daño, impondrán las manos sobre enfermos y quedarán sanos. Esto también es mucho que los hermanos protestantes se quieren agarrar de estas cosas para decir que son la iglesia verdadera. Por eso es bueno tocarlo. La sanación, esta sanación, estos prodigios, estas cosas, no solo vienen de Dios. Ya sabemos que acá sí dice, ¿no? Pero vamos a analizarlo completo. No viene de Dios todas las sanaciones. O sea, no hay una cita donde diga que los milagros son la base y la certeza de estar en la verdad. No hay una cita que nos diga, claro que Dios regala estas cosas, sí, pero también lo hace el enemigo, a eso me refiero. Y no hay una cita donde se diga que los milagros son la base y la certeza de estar en la verdad. Pero sí hay una frase que sí dice en la Biblia, que la iglesia es la columna y base de la verdad. No dice que los milagros son base de la verdad, no dice eso, dice que la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Por qué se los digo? Porque el diablo hace milagros y no está en la verdad. Los brujos hacen milagros, los hechiceros curan. En los protestantes también se dan los milagros y no están con la verdad. Por eso ellos se agarran de estos pasajes, por eso hay que entenderlos. Los milagros no son garantía de estar en la verdad. El protestante, el brujo, el católico, también sanan, todos sanan, pero no es garantía de nada. A una persona no le debería importar dónde se dan los milagros. A una persona le debería importar estar en la verdad, en la iglesia de Dios. Podemos realizar 3 preguntas a un hermano esperado. ¿Su iglesia la fundó Dios? Creo que la respuesta es no, porque pueden decirte si es mormón, Joseph Smith, entre otros. Todas vienen de Lutero, no la fundó Dios. En su iglesia, la segunda pregunta, ¿se dan milagros? Sí, claro, ¿cómo no vamos a negar? En su secta se dan los milagros, sí. ¿Su iglesia está en la verdad? No. ¿Ven? Entonces, las 3 preguntas con su respuesta. ¿Su iglesia la fundó Dios? No. ¿En su iglesia se dan milagros? Sí. ¿Su iglesia está en la verdad? No. Entonces, vemos que el hecho que se den milagros no quiere decir que es la iglesia de Dios, que están en la verdad, no. Los protestantes nunca aceptan que la iglesia sea columna de la verdad. Vayamos a Mateo capítulo 24, verso 24 en adelante, una profecía del Señor Jesús. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar,
si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Se presentarán, ¿qué? Falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios, milagros, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano, nos dice el Señor. Entonces, ¿los pastores son profetas? ¿Qué podemos decir? Que sí. Claro, porque hablan de Dios, predican. Ya, sí, hablan de Dios, profetas. Pero la Biblia dice que se van a presentar falsos profetas. ¿Los pastores son falsos profetas? Claro, porque dicen mentiras, no hablan la verdad. Entonces, como ellos son profetas, hablan de Dios, pero son falsos porque no dicen la verdad, son falsos profetas. Porque también lo otro es que no vienen de Cristo, no tienen la sucesión apostólica. Ellos mismos se autonombran profetas. Es más, en una secta está el pastor, después sus discípulos de ese pastor aprenden un poco, se abren de esa secta, se van y crean otra secta, y así cada uno va creando su secta. Allí no hay nada, no hay doctrina. Ellos se autodenominan profetas y son falsos porque no proclaman la verdad. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Pueden hacer milagros? Sí. Porque y ya hemos leído que nos dicen, se levantarán falsos profetas. Ahí está claro, la advertencia del Señor. Y esa es la mentira del diablo. La mentira del diablo es que caemos en esto los cristianos católicos. ¿Por qué? ¿Cuándo caemos en esto? Cuando escuchamos música protestante diciendo, pero sí, es bonito. Puede ser bonito, pero son falsos profetas. De tal manera que engañan. Si fuera posible, aún a los escogidos, nos dice. Claro, te están engañando. Tú que eres un cristiano católico muy orante, te pones a escuchar música protestante que tiene tiene otra manera de pensar. Te está engañando, estás cayendo. Por eso dice aún a los escogidos. Hay un temor, pero por mencionar estas cosas o mencionar que vendrán falsos profetas. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué le decimos protestantes? Porque protestan, pues ellos protestan contra la verdad y harán lo que sea para engañar aún a los escogidos. ¿Y por qué le vamos a tener miedo? Si en la Biblia ya está la advertencia. Cuídense de los falsos profetas, se presentarán ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Eso nos dice en Mateo capítulo 7, verso 15. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ya está la advertencia. Cuídense de los falsos profetas. Ya advirtió Jesús. Son lobos feroces. Pero como nosotros no vemos su corazón, hay veces decimos, ay, qué bueno. El pastor ha sanado, ha hecho milagros y todo eso. Qué bueno ese pastor, sí. Pero no entiendes que la Biblia te está diciendo que el hacer milagros no solamente refleja que estás en la verdad. Por fuera se ven ovejas. Ya dice la palabra, vienen con piel de ovejas, pero por dentro son lobos. ¿Y por qué vienen con piel de ovejas? Leamos el verso 21 del capítulo 7 de según San Mateo. Dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. No bastará con decirme Señor, Señor. A eso se refiere el Señor. ¿Por qué? Porque todo es muy dramático. Cómo te jalan, cómo te llaman, cómo quieren atraer a las personas y cómo atraen a los católicos que son ignorantes. Porque un católico ignorante es futuro protestante. Antes de aprender a conocer su fe, se van. Entonces, ¿qué pasa? Hacen muy dramático. Dicen, conviértete, que cree y serás salvo. Si tú proclamas como al Señor, como tu Dios y Salvador, ya eres salvo. Ven, hermano, señora, Señor, aleluya, amén. Y comienzas con sus alabanzas, con sus cantos, todo. Ahí está, pues, cuando se cumple la palabra. No bastará con decirme Señor, Señor, para entrar al reino de los cielos. Por fuera se ven como ovejas, pero por dentro nosotros no lo podemos ver, pero sí lo puede ver Dios, porque Dios ve lo interno. El Señor dirá lo que dice al final del verso. Ya los conozco y le diré, ¿engañaron a la gente? Sí, pero yo veo lo interno y no entrarán al reino de los cielos.
Eso es lo que dice la palabra. No bastará con decirme Señor, Señor para entrar al reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad del Padre. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Entonces podemos ver claramente lo que es la verdad. El Señor que les dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros, dice la palabra. Pero ¿qué les va a decir el Señor? Claramente, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Claro, ellos dicen, ¿qué dicen? En tu nombre, Jehová, 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 mi pastor, nada me falta. Ni el nombre saben, porque el nombre es Yahvé, no es ni Jehová. Todos los protestantes dicen que expulsaron demonios. Ellos dicen, ay, vamos a expulsar tu demonio, hacen, gritan, te echan agua, te escupen y todo hacen. Están expulsando demonios, dicen. Ahí está la palabra. Y realizan milagros, ya sabemos que también se dan milagros, pero ¿con qué poder? Ya sabemos. Ahora el católico que dice que hicieron tantas cosas, el católico, hay muchos católicos que dicen, sí, pero ¿por qué no? Está bien que estén allí en esa secta. El hermano antes era drogadicto, ahora ahí cambió. Ahora ahí bonitos esa secta, ponen lindas músicas, lindas alabanzas, predican al Señor, Señor, expulsan demonios, realizan milagros. Qué bonito es esa secta, ese grupo, muy lindo, dicen. Pero, y también comienzan a escuchar músicas protestantes. Inclusive ha pasado que ponen esta canción de este cantante protestante muy conocido, Adrián Romero, algo así. Dicen, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no te puedan tocar, bueno, aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí, dice. Pero cuando yo estoy frente a la hostia consagrada, en el sagrario, yo no estoy viendo al Señor. ¿Cómo voy a decir aunque mis ojos no te puedan ver si yo lo estoy viendo? El Señor dijo, yo soy el pan de vida bajado del cielo. Este pan soy yo. ¿Y cómo no lo voy a poder ver? Pero este hermano protestante dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Y el católico aplaudiendo esa alabanza. Ay, qué bonito, hasta llora con esa alabanza. Si yo estoy viendo en la hostia consagrada está el Señor, yo lo veo, el Señor decidió quedarse en la hostia, en el pan consagrado, dijo, yo me quedo acá, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Claro, es por eso si escuchas esta música protestante te confundes tanto que al final ya ni respetas la hostia. Y eso está mal. También veo, bueno, que se comparan. Bueno, en la iglesia católica dicen, ahí no predican, allá en este grupo protestante, ahí enseñan la Biblia, allí sí se predica, allí participo más, la gente más cumplida, y muchas comparaciones nos hacen. Pero todo esto ya lo había advertido el Señor. Pero va a llegar el momento en que el Señor les va a decir a ustedes protestantes lo que nunca se atreve nadie a decirles. Pero la Biblia está y les va a llegar a decir. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Claro, usted dirá, pero yo no hago mal a nadie. Pero pensando como protestante ya estás actuando mal. Si no estás creyendo, estás blasfemando. No crees en la Eucaristía, no crees en la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y hay un pecado que no será perdonado, el pecado contra el Espíritu Santo. Si no crees en la confesión. Entonces, yo sí creo en la Biblia, yo creo en Jesús. Si crees en Jesús que dice la verdad y Él dijo esto, Jesús está diciendo muy claro que van a ser prodigios, van a venir como lobos y todo eso. Jesús dice la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, no es lo mismo ser protestante que católico. Por eso Jesucristo nunca los conoció. Ese día los protestantes seguro llorarán y se acordarán. Y será el llanto y el rechinar. Pero ya será demasiado tarde. Porque cuando se quieran arrepentir dirán, pero pucha, ¿por qué creí en ese pastor? Me he engañado.
pero tuviste tiempo para reaccionar, pero no lo hiciste. Por eso tú, hermano católico, sal a predicar el Evangelio para que ayudes a estas personas a reaccionar, a darse cuenta, a aprender. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Bueno, ahora quisiera terminar con el Evangelio que también toca, que bueno, en otros países lo están viendo, el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versos del 20 al 24. Vamos a hacer un pequeño resumen de este Evangelio que tiene que ver con lo que hemos visto básicamente, que hay mucha sabiduría también. Se los leo. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habían arrepentido. Poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza, yo se lo digo, Tiro y Sidón serán tratados con menos rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaúm, subirás hasta el cielo. No bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía existiera Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podemos ver que los pueblos a quienes reprocha el Señor son los que vieron los milagros, los prodigios, los que tuvieron más contacto con el Señor. En ellas están Corazaín, Betsaida. Ellos eran los pueblos de mayor permanencia de Jesús durante su actividad. Tiro y Sidón eran ciudades paganas que no son mencionadas como tales. Sodoma ya sabemos que es la ciudad pecadora por excelencia en la Biblia. Teniendo en cuenta esto, la lección del Evangelio es clara. A mayor actividad de Jesús, en cada una de aquellas ciudades hay mayor responsabilidad. Fueron invitadas a la conversión y no respondieron a la llamada. Por ellos serán juzgadas con mayor severidad que las otras ciudades que no tuvieron tanto contacto con el Señor. Y lo mismo pasará con nosotros, ya que nosotros también hemos recibido dones, algunos más que otros, y los que reciben más dones, mayor es la responsabilidad con el Señor. Pero lo fundamental de este Evangelio es el llamado que Jesús nos está haciendo, el llamado a la conversión. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue en pie en todo momento. Esta llamada deberíamos tomarla como una tarea, que no debe parar en ningún momento por nada. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana. Claro, comienza con el deseo del ser humano por llegar a la verdad y que esta verdad nos haga libres. Es el movimiento de un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón que viene con ganas de cambio, que ya no puede más, que ha sido demolido por el mundo y está movido y atraído por la gloria de Dios, la gracia de Dios. Y está llamado a responder al amor infinitamente misericordioso de nuestro Señor Jesús, que nos amó primero. Como ya lo vimos, esta conversión también tiene que ver con un tema comunitario, global, universal, no solo individual. Y esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia, en ese llamado que dice, arrepiéntete a toda la iglesia. La llamada de Jesús es a la conversión y a la penitencia. En primer lugar, la conversión del corazón. Por eso tenemos la responsabilidad nosotros que hemos recibido todos los dones a la conversión. Y en segundo lugar, a realizar esto en obras, en expresarlo en obras. Sin conversión interior, las obras exteriores son estériles, inútiles y pueden resultar hasta engañosas. Ya como resultado de la conversión interior, se impulsa a la demostración de lo que ya soy, que refleje mi interior en el exterior.
por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia, obras de caridad. La penitencia interior, la conversión interior, es una reorientación radical de toda la vida. Es un cambio de vida total. Un retorno a Dios con todo nuestro corazón. Una ruptura con el pecado. Un rechazo al mal. Rechazo hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar. Ese deseo que tengo por cambiar. Que deseo con la esperanza de conocer a Dios, de su misericordia divina y la confianza de que el Señor está con nosotros en todo momento. Él lo dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo soy la paz, no como el mundo la da, sino como yo la sé dar. El corazón del hombre es torpe y endurecido, es la piedra donde cae la semilla y no da fruto. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo, y Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Bueno, hermanos, para acabar esta reflexión un poco larga, ojalá espero que la puedan escuchar completa, les quiero decir que todos somos capaces de hacer el bien o también hacer el mal si desean. No hemos nacido como personas malvadas. Todo el mundo tiene en sí algo bueno. Unos esconden el bien, otros no le hacen caso. Pero la bondad está en todos. Dios nos ha creado para amar y para ser amados. Alejémonos del mal. Dios nos invita a seguirlo, a cumplir con la misión encomendada, a llevar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Ya es hora de decidir seguirlo y buscar la salvación y ayudar a salvar a otros. Que así sea. Amén.